oración. Oremos. Querido Padre, Señor, venimos ante ti en este día porque necesitamos, Señor, conocerte, saber más de ti, Señor, saber más de tus planes que tienes para con nosotros, descubrir más de tu carácter, conocerte mejor, descubrir de tu amor, descubrir, Señor, cómo tú nos proteges en este mundo complejo, difícil. Ayúdanos, Padre. Quédate aquí con nosotros. Te invitamos, Señor, a que estés instalado aquí alrededor nuestro, en nuestras mentes, que desalojes, Señor, todas aquellas cosas que puedan impedir que podamos escuchar tu voz en esta tarde y podamos escuchar tu palabra, porque venimos para eso, Padre, para escucharte. Te pido por los hermanos y las hermanas que no se pueden conectar, los que van a conectarse un poco más tarde, los que nos puedan ver luego a través de YouTube, para que tú también obres en ellos como obras en nosotros, Señor, limpiando nuestra mente, dejándola completamente abierta para escuchar tu palabra. Gracias por todo, Padre. Te pido también por Xavi, por Estefanía, que están aquí con nosotros, para que tú les cuides y les ayudes en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a estudiar, no sé si nos dará tiempo de terminarlo, pero vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de Jesús. Tenemos a Van Troy aquí, tenemos a Carlos Padilla también, bienvenidos. A modo de introducción, me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 11 al 15. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. ¿Por qué me introduzco o nos introducimos con estos textos? Porque con este texto vamos a ver un poco la intencionalidad, los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor y que han sucedido en los últimos años, que están marcando una línea de orientación hacia la cual yo pienso que nos dirigimos, que es la de que se va a infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Y luego el versículo 16 llega a decir: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca, pero no vamos a tocar todo eso de la marca. ¿Quién es esta? ¿De qué bestia está hablando de la que se va a hacer una imagen? Dice que vio otra bestia que subía de la tierra. Es distinta de la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13 al principio, que surge del mar. Aparecen 2 bestias en Apocalipsis. Una que surge del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tampoco lo vamos a estudiar, lo estudiaremos en su momento. Hemos iniciado el estudio de la profecía a través del capítulo 2 de Daniel, que nos llevó 2 semanas estudiarlo y profundizar en él, pero no hemos continuado, sino que nos hemos quedado en la piedra y tratamos de ver qué es lo que la piedra, hemos tratado de ver qué es lo que la piedra simbolizaba y hemos llegado a descubrir que simboliza el reino de Dios y que simboliza la piedra, la roca es Cristo, que es el iniciador del gobierno de Dios, del reino de Dios que acaba con los reinos de este mundo. Y ese reino de Dios se hace un monte que cubre toda la tierra, como nos dice Daniel 2, ¿no?
esta bestia que surge del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Tampoco lo vamos a profundizar, simplemente vamos a decir que tradicionalmente nosotros hemos interpretado que esta bestia es el papado. Dice que una de sus cabezas, si os dais cuenta, dice una de sus cabezas, pero en otros lugares, en lugar de decir una de sus cabezas, dice la bestia. Si os dais cuenta, lo hemos leído, Dice que el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, por un lado, en los versículos 3 dice que es una de sus cabezas, pero aquí dice que habla de que es la primera bestia. ¿Por qué se expresa así la revelación? Porque hemos de entender y comprender que cuando cada una de las 7 cabezas de la bestia se activa, que son periodos históricos, cada una de esas cabezas cuando está activa es la bestia completa. Por eso nos habla en el versículo 3 de que es una de las 7 cabezas para ubicarnos realmente que está hablando de 7 poderes terrenales que van concatenados y que comienzan en Babilonia y que terminan en la 7ª cabeza, que luego será, como nos dice Apocalipsis 17, la 8ª, pero que es de entre las 7. Entonces, esa bestia que recibe la herida mortal, nosotros la hemos interpretado tradicionalmente diciendo que es el papado. Pues bien, la bestia que sale de la tierra, que es distinta a la bestia que sale del mar, tradicionalmente la hemos interpretado como se trata, dice que es como que tiene 2 cuernos, semejante a un cordero, habla como dragón. Esta bestia la hemos interpretado, que también lo podremos ver más adelante, los símbolos, como los Estados Unidos de América, porque la primera bestia surge del mar. El mar son pueblos, lenguas, muchedumbres y gentes, y entendemos que esta que surge de la tierra es que surge de un lugar en donde no hay pueblos, muchedumbres y gentes, que es el origen de los Estados Unidos de América. Por eso entendemos que la interpretación es así, ¿no? Entonces esta bestia que surge de la tierra dice que hace una imagen de la bestia que había recibido la herida mortal. Es decir, Estados Unidos de América va a hacer una imagen, va a ayudar, va a trabajar a que va a estar en presencia de ella, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la primera, que en este caso es la que recibe la herida mortal, dice, en presencia de ella. Es decir, están los 2 poderes simultáneamente en acción en el mismo periodo, ¿no? Están en presencia los 2, Estados Unidos de América y el papado. Y entonces este símbolo de Estados Unidos de América, en esta bestia que surge de la tierra, promociona que la bestia que había recibido la herida mortal, que había recibido una herida mortal y que la había desactivado porque esa herida mortal le estaba dejando groggy, resulta que se revive de esa herida mortal y se le permitió infundir aliento, pero todo eso promocionado por la bestia que sale de la tierra, que son los Estados Unidos de América, y hace que ricos, pequeños, pobres y libres se les imponga una marca y se le infunde aliento a esa bestia que había recibido la herida mortal, para que la imagen de la bestia, la imagen, o sea, es una imagen de esa bestia que había recibido la herida mortal. Entonces, ¿cómo podíamos calificar la bestia que recibe la herida mortal? ¿Qué era antes de recibir la herida mortal esa bestia? La herida mortal nosotros sabemos muy bien, lo hemos interpretado, no lo hemos estudiado aquí, pero lo haremos. La herida mortal es el golpe que le infringe la Revolución Francesa en 1798 al papado, que incluso los estados pontificios quedan prácticamente inexistentes. Napoleón envía sus ejércitos a Roma, coge al Papa Pío VI y lo mete en un torreón en Francia y fallece allí en el torreón, y los historiadores de la época dicen: la Iglesia Católica, el papado, está finiquitado. Se llegó a esa conclusión, ¿no? Pero ¿qué era antes de que se sucediese eso? Bueno, pues este poder era, porque hemos de saber que si se le va a infundir poder y se le va a hacer una imagen de lo que era esa bestia, hemos de saber lo que era. Pues esa bestia era perseguidora, esa bestia era contraria a los derechos humanos,
esa bestia era contraria a la libertad individual y esa bestia era promulgadora de una unidad globalizada con el fin de poder someter a todos los demás pueblos. Eso es lo que era esa bestia. Recordad que todos los emperadores, cuando eran en Europa, cuando los emperadores eran coronados emperadores, para recibir la corona tenían que ir a Roma y era el obispo de Roma el que les colocaba la corona. Porque el papado durante muchos siglos, y aún hoy, aunque digamos que es una iglesia, en realidad es un estado, es un gobierno, ¿no? Eso luego lo recuperó, la herida la ha ido recuperando, todavía no está la herida totalmente sanada, porque para que esté la herida se tiene que activar la imagen de la bestia, tiene que estar activa y todavía no está totalmente activa porque todavía no lo vemos con nuestros ojos que haya un movimiento mundial que sea contrario a los derechos humanos, que sea perseguidora, que active lo que hemos dicho, ¿no? Que busque la globalización, aunque todo eso lo estamos viendo que se está produciendo delante de nuestros ojos. Se han producido tres acontecimientos en los últimos años que, bajo mi punto de vista, nos sitúan y nos llevan hacia esa dirección. Yo estoy convencido de que los cristianos debemos ser hemos de estar despiertos ante los acontecimientos de este mundo. Hemos de manejar las noticias que pasan en este mundo, pero no para encontrar en cada noticia una profecía bíblica, como hacen algunos. Hay algunos por ahí, hay algún incluso ex-adventista que conozco yo, que tiene un ministerio por ahí, que era de Girona, es de Girona, vaya, y este chico, cada cosa que sucede, cada visita que el Papa hace no sé dónde, él le saca una interpretación, ¿no? Nosotros hemos de ser espectadores activos, estar con los ojos bien abiertos en los acontecimientos que suceden alrededor nuestro, pero no para buscar una interpretación profética, sino para ver cómo esos acontecimientos proféticos, de alguna manera, encajan con la interpretación historicista que nosotros, los adventistas, hacemos de la profecía bíblica. Y ya también lo estuvimos hablando semanas anteriores. La interpretación historicista. Recordad aquel texto de Jesús que decía: cuando todas estas cosas sucedan, entonces creed. Es decir, la interpretación adventista de alguna manera nos llama a creer cuando descubrimos por la historia que se han cumplido las cosas que han sido reveladas. Y como las cosas que se han sido reveladas se han cumplido en la historia, entendemos que lo que queda por cumplirse se cumplirá porque está revelado. Y en este caso, esta imagen de la bestia todavía no se ha cumplido. Pero hemos de estar, ojo, avizor a los acontecimientos de este mundo. ¿Qué tres acontecimientos, bajo mi punto de vista personal, subjetivo, del Jordi, son importantes y de alguna manera están marcando una intencionalidad o una línea de orientación hacia la cual yo creo que nos dirigimos, que es a la de la globalización, porque nos dirigimos hacia eso, ¿no? Hacia una imagen de la bestia que tiene aliento, que tiene poder, que tiene incluso, que dice que puede hablar, o sea, se expresa perfectamente, que hace matar a todo el que no la adora, si hace matar a todo al que no la sigue, al que no persigue todo eso, es que tiene un poder globalizador, ¿eh? Hace que a todos, pequeños y grandes, se les imponga una marca en la mano derecha y en la frente, en el terreno de las acciones y en el terreno de las ideas. Es decir, ideológicamente se nos está llevando hacia una situación en que todo el mundo se va a tratar de que eso se produzca. Eso es contrario a los principios de Dios. Dios nunca ha querido la globalización, porque sabe que con la globalización su plan se obstaculiza. Dios ya en la Torre de Babel rompió la globalización y por eso encontramos en Daniel 2 cuando nos habla de la tierra, del barro y del hierro en los pies de la imagen, que dice que tratarán de unirse con alianzas humanas y no lo conseguirán. Dios es contrario a la globalización porque sabe que la globalización, de alguna manera, incide y merma la libertad individual. Y Dios es muy cuidadoso con nuestra libertad personal e individual que la globalización anula. Si no total, pero sí en muchos aspectos. Primer acontecimiento que creo yo que marca un punto sin retorno hacia esa situación.
Año 2001, atentado de las Torres Gemelas. Este atentado crea una alarma social de inseguridad en la que cualquiera puede ser víctima de atentados indiscriminados, ya que hay gentes que hasta por la calle, hemos visto incluso meses atrás, alguien que en el puente de Buckingham, en Londres, alguien pasaba por el puente y pasa uno con un cuchillo y plom, plom, y sería acuchillados indiscriminadamente. Atentados indiscriminados. Eso crea una alarma mundial. El Estado Islámico, los grupos yihadistas, los llamados lobos solitarios, son los protagonistas de todo esto, ¿no? Todo esto deriva en una aceptación por parte de todos generalizada a permitir o sea, estamos dispuestos a perder cotas de libertad. Estamos dispuestos a renunciar a cosas de nuestra libertad, aspectos, márgenes de nuestra libertad, para permitir un mayor control sobre la población, para que estemos todos controlados, y a cambio estamos y nos sentimos más seguros. Hoy existe un control a través de las redes y a través de todo, estamos todos controlados, ¿eh? Nunca hemos estado tan controlados como ahora. Ahora cuando hay asesinatos y se producen violaciones, que también hablaremos, no sé si nos dará tiempo hoy, pues todo eso saben hasta dónde ha estado. Al llevar el teléfono móvil, saben dónde estamos y qué hacemos en cada momento, en cada instante. Y todo eso se lo debemos al año 2001, cuando cayeron esas formidables Torres Gemelas, que produjeron más de 3.000 muertos. Recordad, estamos dispuestos a perder libertad a cambio de seguridad. Año 2008. Seguridad personal. Año 2008. A consecuencia de una gestión oculta, malévola, Lehman Brothers, que fue una compañía global de servicios financieros en los Estados Unidos, que se fundó en el año 1850, fijaros si tenía años, Lehman Brothers, no sé si habéis escuchado esta gestora económica. Destacaba precisamente porque era una banca de inversión, hacía una gestión de activos financieros, de inversiones de renta fija, de banca comercial, gestión de inversiones y servicios bancarios en general. No era un banco, pero gestionaba montones de planes de ahorro y de inversión a nivel mundial. Sabéis que los planes de ahorro e inversión son organizaciones que invierten en grandes sectores de los países avanzados con el fin de conseguir una rentabilidad. Sus negocios estaban en todo el mundo. Yo os confieso, yo tenía un pequeño capital en una empresa, en un banco, que seguramente lo conocéis, que se llama Citibank. Yo tenía un dinerito ahí ahorrado, ¿eh? Yo tenía 12.000 euros ahí ahorrados. Y un día me llaman por teléfono y me dicen que como el dinero que yo tenía en Citibank estaba ligado a esa compañía, que yo lo había perdido. Y entonces yo les dije, no, yo no estaba ligado a esa compañía, yo invertí en Citibank, en un producto que me ofrecieron. No, pero es que ese producto estaba a Lehman Brothers y usted lo ha perdido. Bueno, pues como yo éramos varios miles, se estuvo litigando con Citibank. Citibank es un banco que según qué cosas no se las podía permitir. Y después de 2 años de litigio, me quedé contento porque me devolvieron la mitad. Después de 2 años me quedé muy contento, ¿eh? Fijaros, perdí la mitad, pero me quedé muy contento porque recuperé la mitad. La caída de Lehman Brothers ocasiona una crisis económica sin precedentes en todo el planeta. Los bancos comienzan a trabajar entonces con mayor seguridad, en una seguridad que deriva en un mayor control por parte de los políticos, por parte de los estados, de la administración de turno sobre la banca. O sea, eso de que la banca haga lo que le dé la gana, ya desde entonces ya no es tanto así. Hay un control ahí. Esto crea una inseguridad económica. Y todos aceptamos de buen grado que los estados intervengan, controlen y tengan en cada caso toda la información de todos los recursos y la gestión económica de cada uno de nosotros. Llegando incluso, desde entonces, los estados garantizan, los estados avanzados, Europa, Estados Unidos y poco más, los estados garantizan en las cuentas bancarias
hasta 100.000 euros las inversiones en España. En España ahora mismo, si tú tienes 100.000 euros en el banco y ese banco entra en bancarrota, en teoría no tienes problema porque recuperas ese dinero porque te lo ha garantizado el Estado. Entonces, a partir de ahí, todos somos más felices sabiendo que el Estado controla la economía. No nos importa que nos controlen la economía y que sepan de nosotros todo lo que somos y lo que tenemos y cómo nos movemos y en qué nos lo gastamos, porque ahora estamos todos más tranquilos. De lo que se trata es eso, ¿eh? De lo que se trata es de que la población esté, que perdamos libertades, pero que estemos más tranquilos. Hemos perdido libertades en la seguridad porque queremos que controlen todo, hemos perdido libertad a nivel económico porque queremos que controlen todos los bancos, y entonces llegamos a finales de 2019 y aparece una pandemia que paraliza el planeta sin precedentes en la historia. Las cifras de contagios, las cifras de la saturación de las UCIs, las muertes, las imágenes esas de personas muriendo asfixiadas en las calles que se dirigen a los hospitales, sobre todo en Hispanoamérica, en Perú, en Brasil. Aquí en España no llegó a tanto, pero yo he visto imágenes que te corroen por dentro, de gente que está ahogándose en la calle cerca del hospital, porque no puede ni entrar. Todo eso despierta una alarma sanitaria sin precedentes. Y depositamos toda nuestra seguridad sanitaria en el Estado. Que sean los gobiernos los que negocien y gestionen vacunas, respiradores, medios sanitarios, etc. De alguna manera se cierra un círculo de 3 alarmas que se han producido en unos años, que lo que tratan es de dar mucho más poder al Estado, que el Estado maneje ese poder y que eso se pueda globalizar. Estas 3 alarmas, la alarma de seguridad, la alarma económica y la alarma sanitaria, junto con la alarma bélica que hemos comenzado a experimentar desde hace 2 meses, una alarma bélica con riesgos evidentes de guerra nuclear, de batalla nuclear. O sea, se emplea un lenguaje nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nunca visto, nunca, porque nunca antes se tenía armamento nuclear. Pero es que se exhibe ese poderío nuclear. Cuidado con lo que hacéis, que tengo misiles balísticos de tantos kilómetros y de tanto aquí, ¿no? Y si hay un error de una bomba que cae un poquito más para allá o un poquito más para aquí, no sé lo que vamos a terminar. Yo no, eso no lo sé. Lo que sí sé que nos dirigimos a una globalización. En la Biblia hay un texto que dice cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Posiblemente puedan suceder cosas que el mundo se sensibilice para que las naciones se sienten y hablen de paz y seguridad y ofrezcan paz y seguridad al mundo, porque es lo que desea el mundo. El mundo deseamos paz y seguridad. Y posiblemente ahí venga todo. Posiblemente con ese deseo de paz y de seguridad venga toda la globalización. La formación de lo que se quiere llamar el control global, por no llamar el gobierno mundial, en el que la población mundial está preparada para aceptar que sea lo mejor para que el planeta, en el que todos los países estén basados en una única norma mundial. Hoy existen organismos como la ONU, como la OTAN, etcétera, que podrían estar dirigidos por un líder mundial, por un país líder mundial, que sabemos, por ejemplo, el liderazgo mundial está en función de los ejércitos. Siempre ha sido así, ¿no? Y podemos decir que el liderazgo mundial hoy, aunque tiene competidores, sigue estando en manos de los Estados Unidos de América. El 38% de la inversión en defensa, el 38%, imaginaros, el mundo entero gasta $1.000 en armamento. Imaginaros, todo el armamento mundial son $1.000 de todos los países del mundo. Pues bien, solamente Estados Unidos, de esos $1.000, $380 pertenecen a Estados Unidos. O sea, el 38% de lo que se gasta en el mundo en ejércitos y en armamento se lo gasta los Estados Unidos de América.
Por eso es el árbitro internacional desde hace ya tiempo, desde hace un tiempo, desde que hubo aquella famosa guerra del Golfo de 1991 con Saddam Hussein. Pues yo para mí, y como está anunciado aquí, como hemos leído hace un instante, esa bestia que sale de la tierra, que entendemos que se refiere a los Estados Unidos, que habla como un dragón, pero que tiene cuernos semejantes a un cordero, es decir, tiene ahí las dos cosas, es ambivalente, habla con un lenguaje muy, muy atractivo, pero por otro lado es un dragón que tiene un fuego inmenso, un poderío inmenso. Yo pienso que estará detrás y apoyándose en algún organismo de estos que existen ya, internacional, mundial, ONU, OTAN, etcétera, pues es posible que se promocione todo eso, ¿no? Y nos dirigimos hacia ahí. Esa sería la introducción en el tema de esta tarde, ¿no? O sea, yo creo que nos dirigimos y que los acontecimientos van todos en esa línea. Uno se da cuenta de que realmente el mundo está cambiando y va todo en esa dirección. O sea, se ha perdido lo que había durante el feliz siglo XX o felices años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en lo que había libertad, cuando surge el movimiento hippie y el movimiento de la libertad, del amor mutuo, entre comillas, lo de amor mutuo, ¿no? Porque luego estaba todo ese movimiento envenenado con el consumo de drogas, con el exceso de libertad, pero todo eso está disminuyendo, está perdiendo. Hoy Europa sigue siendo de las pocas zonas donde es el paladín de las libertades. Todavía hay. Lo que pasa es que no nos olvidemos nunca que la democracia es la dictadura de la mayoría sobre la minoría. La democracia no es que quiere decir que haya libertad para todos, porque sabéis que hay muchas zonas, aquí en España, por ejemplo, Cataluña, pues no se siente libre, porque considera que su forma de pensar y su ideología y su nacionalismo no lo puede expresar. Por eso, porque la democracia es la dictadura, o sea, es la imposición de lo que la mayoría cree sobre las minorías, ¿no? Pues bien, hecho esta introducción, me gustaría ahora compartir pantalla y vamos a continuar con el tema de... ¿Hay alguna pregunta sobre esto que hemos expresado? ¿Alguna idea que os haya surgido? Lo podéis decir ahora mientras comparto pantalla, ¿eh? Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículos 32 y 33. Muy bien, dice la palabra de Dios. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Las señales de las que Jesús hace referencia en el capítulo 24 de Mateo y en otros lugares en la Biblia no tienen otro propósito que el de indicarnos la proximidad de su venida. No nos olvidemos nunca de esto, ¿eh? El propósito es sensibilizarnos hacia el evento más formidable que se va a producir en este mundo, que es la segunda venida de Cristo, y hacernos ver que estamos muy cerca, ¿eh? Pero a lo largo de la presentación de este tema podremos ver que hay cosas que pueden estar retrasando y demorando que eso se produzca. Alguien que busque Mateo 13, 29. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que ya está cerca las puertas. A las puertas. Y Mateo 24, 36 nos dice así: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Tengamos esto muy presente, porque hay personas hoy en día que están poniendo fechas. Este hermano del que os hablaba antes, de la iglesia de Girona, él, desde hace ya 3 o 4 años, él presenta el tema de que Jesús viene en el año 2031, ¿eh? Y tiene
miles y miles de seguidores. Fijaros si tiene seguidores que dejó su trabajo, este chico era pintor, dejó su trabajo y ahora mismo no sé, yo llevo ya un tiempo que no le sigo, pero le están invitando de Hispanoamérica, de Estados Unidos, para que vaya a dar conferencias allí y se lo pagan todo y él da este tipo de conferencias porque el ser humano, hermanos, nos agradan las cosas espectaculares y nos agrada saber el día y la hora. Y tenemos ese problemita porque queremos saber el día y la hora. Y el problema no... ¿Qué Sí, argumento se basa él bíblicamente? ¿En Mateo 24? ¿En qué se basa él? pues mira, él llega a decir que el día y la hora no lo sabe nadie, pero el mes no dice nada del mes ahí. Esa es una de las cosas que dice, ¿eh? O sea, fijaros qué cosa tan simple, ¿no? O sea, ahí se está refiriendo al tiempo. Pero él dice, no, ahí habla de día y hora, pero el mes no. Entonces él ha hecho unos cálculos y a través de una cita de Ellen White, que eso ya es lo más aberrante de todo, o sea, ya, no ya de la Biblia, sino de una cita de Ellen White, él ha sacado todo eso y hay, ya os digo, decenas de miles de seguidores. Sus páginas tienen decenas de miles de seguidores. Yo tengo en mi canal de YouTube, yo tengo 2 temas en los cuales yo confronto lo que él dice y expongo el error que él presenta y se lo detallo y lo desmenuzo allí. Lo digo por si tenéis oportunidad. Con el título, además, ¿Vendrá Cristo en el año 2031? Si lo buscáis en mi canal, lo encontraréis porque está ahí. Esos son 2 vídeos que yo ya los puse ahí cuando él sacó los temas, al cabo de un año, yo estuve estudiando este tema porque a mí todas estas cosas siempre me han interesado. Creo que a todos nosotros nos debe de interesar todo lo que venga hacia nosotros y hemos de confrontarlo con ayuda de Dios. Hemos de pedirle ayuda al Señor para que nos abra los ojos y podamos darnos cuenta de que si eso que nos llega, porque pueden llegarnos cosas que vengan de Dios, hermanos, pueden llegarnos cosas que vengan de Dios. Y hemos de examinarlo todo, como dice el texto, y retener lo bueno. Estamos llamados a examinarlo todo. Y lo que no entendamos, estamos llamados a indagarlo, a buscar información, a pedir ayuda y entre todos sacar la mejor conclusión a la cual yo llegue un momento que esté convencido. Es que disculpa que te interrumpa. No interrumpe. Dime. ¿Tú sabes si mañana va a ir un ladrón a tu casa a robarte, Jordi? ¿No? ¿Qué harías tú? No, es que es un tema claro, Van Troy, pero ¿sabes lo que nos dice todo esto? Lo vulnerables que somos los seres humanos, cuando no estamos iluminados por el Espíritu de Dios. Somos muy vulnerables, muy vulnerables. Por eso el Señor nos llama ovejas. Somos como ovejas sin pastor. Y como nos llaman las cosas espectaculares, pues de alguna manera somos carne de fiera. O sea, estamos predispuestos a que ciertos mensajes calen dentro de nosotros y nos convenzan, a pesar de que hay textos en la Biblia muy claros. Es fácil de entender todas estas señales, que es con un propósito, que se trata, para mí, mi entender, es de estar preparado para su venida. Claro. No para saber el día y la hora, ¿no? Claro. Para que sepamos que todo esto está aconteciendo, para estar preparado, para que no nos agarren como las 10 vírgenes, es lo que yo entiendo, ¿sabes? Así es. Porque esto genera... el que veamos todo esto debe de generarnos una tensión, porque el Señor quiere que vivamos con esa tensión, porque el pecado no nos ayuda a vivir en este mundo relajados y tranquilos. Porque si vivimos en este mundo relajados y tranquilos, nos convertimos, eso lo veremos al final del tema, que no creo que nos dé tiempo hoy. Si vivimos relajados y tranquilos, nos convertimos en tibios. Nos convertimos en vírgenes que nos dormimos y que no tenemos aceite en nuestras lámparas, porque dormirnos nos dormimos todos, porque la parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 se durmieron, las 10. Pero hubo alguien que dio un aviso, O sea, hubo alguien que no se durmió. Pero las 10 vírgenes, que significa, dice, el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes, dice, empieza el capítulo 25 de Mateo, y el reino de Dios es un símbolo del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios del tiempo del fin es semejante a 10 vírgenes que, tardándose el esposo, se duermen, las 10 dormidas. Y hemos de aceptar eso, y hemos de reconocer que es así. Por eso que somos personas predispuestas
a ser manipuladas y a ser engañadas. Por eso hemos de entender el mensaje de hoy. La primera cosa que hemos de tener clara es de que no podemos mirar las señales en función de buscar la fecha en la que el Señor va a venir. También yo quería añadir, Jordi, que también nosotros estamos viviendo este tiempo porque estamos dormidos. Claro. Estamos dormidos, aunque nos cueste mucho creerlo, aunque nos cueste mucho aceptarlo, el pueblo del Señor estamos dormidos. Estamos dormidos, ¿por qué? Porque nos cuesta hacer la obra, porque nos cuesta calentarnos, porque nos cuesta la comunión con Dios, porque nos cuesta tantas cosas por lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en una velocidad de vida tan grande que no nos detenemos a pensar. Entonces nos cuesta. Y estamos dormidos, entre comillas, estamos dormidos. Por eso es bueno estas reuniones que tú empezaste a hacer, porque es una manera de también de taraquearnos, de decir, bueno, alerta, ¿no? Claro. Tienen que estar activos, tenemos que despertar, tenemos que salir de ese sueño, de esa pesadez, y no nos dejamos engañar, porque dice, yo no sé si el texto que dice que todos serán engañados, hasta los escogidos serán engañados. Entonces tenemos que estar alerta, ¿no? Es interesante este tema. Así es, Estefanía, así es. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a ver señales. Vamos a ver. Perdón, sí, adelante. Quiero opinar. Adelante. Gracias. Sí, mira que, a ver, de verdad que a ver, estos temas los hemos escuchado durante tanto tiempo y sabemos que estamos dormidos, pero yo creo que a manera personal, individual, ya que sabemos eso, hermano, debemos tomar cartas en el asunto. Claro. Escuchando que el Señor nos dice desde hace tiempos, yo estoy a la puerta y llamo. Y si verdaderamente uno quiere tener una experiencia personal, hermano, debe hacerlo a nivel personal, no esperar que los otros tomen iniciativa, porque el tiempo va pasando a pasos agigantados y, hermano, nos va a coger dormidos a muchos si no despertamos ya. Así es, hermano, así es, Carlos. Y es así, nosotros como iglesia hoy en día somos una organización más. O sea, no, nos llamamos el remanente, pero no porque nos llamemos el remanente somos el remanente, ¿eh? O sea, el remanente tendríamos que ser una denominación que de alguna manera esté marcando la direccionalidad. Igual que hay un movimiento que marca la direccionalidad contrario a los planes de Dios, debería de darse otro movimiento que marque la direccionalidad de los planes de Dios. Y eso apenas se ve porque somos una iglesia más. Incluso te diría y os diría que hay organizaciones religiosas incluso más comprometidas que nosotros, más comprometidas que el mundo adventista, ¿eh? Pero bueno, ese sería el tema de verlo al final, cuando lleguemos al final de este tema, ¿eh? Vamos a ver señales ahora de la Biblia, lo que la Biblia nos presenta como señales de que están pasando en este mundo, ¿eh? En primer lugar, vamos a ver oscurecimiento del sol y de la luna. Vamos a ver Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fijaros, señales en el sol y en la luna, ¿eh? Marcos 13:24, ¿qué nos dice ahí? Pero en aquel día, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Si veis, nos lo repite en varios lugares, ¿eh? Y ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí? Miré como cuando él abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. El sol se convertirá en tinieblas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso está en Joel, capítulo 2, versículo 31. El día 19 de mayo de 1780, en los Estados Unidos, fijaros, dice que prevaleció una opinión generalizada. Esto es el rector de la Universidad de Yale, que se cita en un libro, que es Barber,
En 1836, esta es una cita del libro, dice que prevaleció una opinión muy generalizada de que aquel día era el día del juicio había llegado. La Cámara de Representantes de Connecticut, por no poder seguir deliberando, levantó la sesión. Pero el Consejo encendió velas, prefiriendo, como dijo uno de sus miembros, que si el juicio se acercaba, los hallase trabajando. Es decir, las gentes, eso está escrito en los anales de la historia de los Estados Unidos de América. El día oscuro, el día sin sol, y eso está, y hay evidencias, hay evidencias. Ahí está otra evidencia también, citado en otro lugar, que abajo tenéis la referencia, que dice: la oscuridad vino entre las 10 y las 11 de la mañana y continuó hasta la medianoche siguiente. Las personas no podían ver para leer la letra común de imprenta al aire libre. No se podía al aire libre, entre las 10 y las 11 de la mañana. Esto duró durante varias horas. Se encendieron velas en las casas. Las aves cantaron sus cantos nocturnos. Desaparecieron y guardaron silencio. Las aves domésticas fueron a dormir a sus sitios habituales. Los gallos cantaban como al amanecer. Los objetos no podían distinguirse sino a muy corta distancia. Y todas las cosas tenían la apariencia y lobreguez de la noche. El día oscuro de la luna y el sol. La caída de estrellas. Vamos a ver Mateo 13:25. Lo tenéis en pantalla. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Pues bien, el día 13, la caída de estrellas, el día 13 de noviembre también de 1833, en esa mañana del día 13 de noviembre, dice que la exhibición de un fenómeno de estrellas fugaces probablemente más extenso e imponente que cualquier otro semejante que hasta ahora se haya producido. Probablemente ningún fenómeno celeste ha ocurrido jamás en este país. Esta es otra cita también de un testigo ocular y astrónomo de la Universidad de Yale. Probablemente ningún fenómeno celeste ha ocurrido jamás en este país desde su primera colonización, que haya sido visto con tanta admiración y deleite por una clase de espectadores o con tanto asombro y temor por otra clase. Yo siempre me he preguntado que cómo es que estos fenómenos se produjeron con mayor intensidad en los Estados Unidos. Y posiblemente, si os dais cuenta, son unos cuantos años antes, muy pocos años antes de lo que nosotros llamamos el chasco. Entonces, posiblemente estos acontecimientos el Señor permitió y promovió que sucediesen en los Estados Unidos para fomentar un poco ese movimiento que hubo, ese despertar religioso, ese reavivamiento religioso, entre comillas, lo de reavivamiento, porque cuando Cristo no vino en la fecha que se había estado predicando, la gran mayoría de la gente abandonó. Pero eso provocó que de ahí surgiese el movimiento adventista. Y yo entiendo que posiblemente el Señor permitió que sucediese en Estados Unidos por esa razón. Dice, ha sido, en otra de las citas, dice, ha sido probablemente la más notable de todas las lluvias de meteoritos que jamás ocurriera. Esto es una cita del año 1902, de un libro. Este lenguaje del profeta Juan ha sido siempre recibido como metafórico. Ayer se cumplió literalmente, como ningún hombre antes de ayer había concebido que se pudiera cumplir. Si yo buscara en la naturaleza un símil, no encontraría nada mejor para ilustrar la apariencia del cielo que el que usa San Juan en la profecía. Era lo que el mundo entiende con el nombre de caída de estrellas. Citado en un diario de Nueva York, el New York Journal, el sábado 16 de noviembre de 1833, volumen 8, número 534. Esto es un artículo de prensa de un periódico local de la época. Señales en la tierra y en el mar. Tsunamis, hermanos, tsunamis. Lucas 21, ¿lo podéis leer? 25 y 26. Entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustias de la gente confundida a causa de bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. A causa del bramido del mar y de las olas. En el año 2009
se produjo en el sudeste asiático el tsunami, el maremoto más grande que se ha conocido nunca. Resultante de este tsunami, el resultado de este tsunami que afectó las costas del sudeste asiático, de Indonesia, de Sri Lanka, de la India, de Tailandia y otros países, las olas llegaron a los 30 metros de altura. Este tsunami, hermanos, no nos olvidemos nunca, movió el eje de la Tierra. El eje de la Tierra se movió. Y una isla, que es la isla de Sumatra, que más o menos es un poquitín más pequeña que la península ibérica, se movió de sitio. La isla entera se desplazó varios metros. Otra señal cumplida y que no terminamos de que continúe cumpliéndose, porque eso no para, ¿no? Señales en la tierra y el mar. Terremotos, ahora vamos a ver unos datos de terremotos que están registrados durante años. Vamos a ver, en el siglo XIV se calcula, hay datos contrastados de que se produjeron 137 terremotos. En el siglo XV, 174. En el siglo XVI, 253. En el XVII, 378. En el XVIII, 640. En el XIX, 2.119 terremotos. Y en el siglo XX, más de 60.000 terremotos. Los datos son apabullantes y que nos están expresando hacia dónde nos dirigimos. La tierra se envejecería. Isaías, capítulo 51 y versículo 6. Lo tenéis en pantalla. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. La tierra se envejecerá. La tierra está envejecida. Hoy los alimentos no tienen los nutrientes que tenían antes. La tierra está desgastada. Los campos están agotados. La tierra está envejecida, hermanos. El planeta está envejecido. La tierra se contaminaría. Alguien que busque Isaías 24, bueno, lo tenemos en pantalla. Isaías 24:5. Un texto muy relevante. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon los decretos, el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, siempre eterno. El pacto eterno de Dios se quebrantó. Se traspasaron las leyes, se falseó el derecho. Todo, formamos una unidad. Este planeta, junto con sus moradores, formamos una unidad. Es algo vivo, el planeta es algo vivo, tiene vida propia. Posiblemente no piense por sí mismo, porque está sujeto a unas leyes de aquel que lo creó, pero el planeta es un ser vivo. Y podemos ver cómo se queja muchas veces con los volcanes, con las cosas que están sucediendo, ¿no? Crisis en la naturaleza. Fijaros este texto. Una pregunta, Jordi. Si todas estas cosas han pasado, porque han acontecido, porque han sucedido, entonces, ¿qué más nos queda por ver? Porque claro, lo hemos visto como que todas estas cosas han sucedido. Claro, es verdad que algunos acontecimientos no lo hemos visto con nuestros propios ojos porque no han ocurrido en el lugar donde estamos, porque vemos que se van cumpliendo en diferentes lugares. Entonces, si en realidad ya hemos visto casi todo, ¿qué es lo que realmente nos falta? Yo creo que estoy de acuerdo con ese texto de Romanos, me parece que es el capítulo 3, que hablando de los gentiles, hablando de los que no conocen la ley, dice que no tienen excusa. Y realmente no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa. Dios está hablando. Esto es una manera de la que Dios está hablando. Está permitiendo Dios todo esto. Y esto le produce a Dios un dolor inmenso, porque todo esto produce dolor a muchas personas. Hay gente sufriendo, gente que está padeciendo todas estas desgracias que azotan el planeta por todos los lados, y Dios es capaz de que le lleguen a él simultáneamente el dolor de todas las personas, porque a él le llega el dolor de todos, porque Dios está en todos los lugares. O sea, él puede percibir todo al instante.
Nosotros solamente podemos ver una cosa, pero Él puede percibirlo todo. Y yo estoy seguro que Dios se conduele de todo lo que está sucediendo, pero no tiene más remedio que permitirlo para que su pueblo, para que las personas abran los ojos, porque Dios quiere que todos se salven. Y para que se salven todos, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios tiene un pueblo, y para que ese pueblo se ponga en marcha, Dios le trata de hablar a través de todas estas cosas. Dios nos está hablando a todos a través de esto. Fijaros este texto, que alguien lo busque. Fijaros si este texto es actual. Este texto, Apocalipsis 11, 18. Fijaros si este texto es actual. El que lo tenga por ahí, por favor, que lo lea. Sí, Jordi, que tengo yo. Las naciones se llegaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón y a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen en tu nombre, y los pequeños y los grandes que destruirán a los que destruyen la tierra. Fijaros lo que dice, ¿eh? No sé si lo conocíais este texto, yo lo conozco hace muchos años, ¿eh? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Jamás se había producido la destrucción del planeta como se está produciendo ahora, hermanos, jamás. Esto es un texto para ahora, para estas épocas, estos años. La tierra no, se ha mantenido durante siglos y siglos y apenas ha sufrido destrucción. Es ahora, en los últimos años, con la aparición de la era industrial, cuando estamos destruyendo el planeta y no estamos poniendo medios, y las autoridades nos están avisando, nos están advirtiendo. El otro día escuchaba un documental que nos dice que habían hablado de que el año 2050 se podía producir un cataclismo debido al aumento de la temperatura del agua del mar. Pues eso lo han adelantado al 2030. Lo están adelantando porque como no paramos no hemos hecho caso a la contaminación que estamos enviando, es que pareciera que todos los humos que estamos enviando a la atmósfera desaparecen, y no desaparecen, lo que eso está afectando a las leyes que rigen el clima. Este texto, hermanos, nos habla con una claridad y de destruir a los que destruyen la tierra. Hoy se está destruyendo la tierra, la estamos destruyendo entre todos. Cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena cuando no separamos los desechos que tenemos en nuestras basuras, no ponemos el cristal con el cristal, o cuando todos estamos contribuyendo, haciendo un excesivo consumismo, cuando tenemos cosas de más que nos sobran, que luego las tiramos. Hay tantas cosas en las que nosotros contribuimos más pequeños, más... Dime, Xavi. Y el tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Que ¿Cómo? lo estamos matando por culpa de nuestra, ¿no? Niños que Claro. todo este calzado deportivo lo fabrican niños del tercer mundo. Exacto. Esta tienda nueva esta cadena nueva, que no sé si se llama Shein, que es China, que creo que cada mañana hay unas colas ahí para entrar, porque creo que hay prendas de moda muy, muy baratas, pero se están fabricando, se están tejiendo en talleres de estos que están las personas hacinadas ahí adentro, trabajando 15 horas diarias con un salario que apenas tienen para comer, y por eso se consiguen esos precios que está reventando el mercado de la moda, que viene de China, ¿no? O sea, vivimos en un mundo con una injusticia, hermanos, con una injusticia. Vamos a ver otra de las señales: guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Lo tenéis en pantalla. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Las guerras del siglo XX, las dos mundiales, han causado más muertos que todas las guerras precedentes que se han ido sucediendo a lo largo de toda la historia. El 90% de las víctimas ocasionadas por las últimas guerras son civiles. El 90%. Fijaros en estos datos estadísticos. La Unión Soviética tuvo 29 millones, se calcula que hubo unos 100 millones, hay datos que hablan de 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 100 millones. La Unión Soviética, 29 millones de muertos. Polonia, 6.200.000. Alemania, 5 millones. Bueno, así vamos
disminuyendo, ¿no? Imaginaros qué terrible guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible guerra. Yo cuando a veces oigo ciertos mensajes de una premura y de una fecha concreta o ciertos mensajes de que se identifica algo con algún texto bíblico que nos está diciendo que ya viene el Señor ya mañana, yo digo, ¿qué pensarían nuestros hermanos que vivían en Alemania o que vivían en Polonia en el año 1940, 1941, 1942, cuando eran llevados a miles en los trenes? Se metía ahí a los judíos, a las personas mayores, a personas con deficiencias, personas que tenían problemas de salud, gitanos, personas que todas menos de la raza aria, eran metidas ahí en vagones de trenes y eran llevados a los campos de exterminio, a los campos de concentración. ¿Qué pensarían? Pensarían que esa era una señal del fin. Pero la maldad tenía que aumentar mucho más, hermanos, y eso lo estamos viendo hoy. Y eso no se había producido entonces. Había una gran maldad. Pero lo que estamos viendo hoy, que lo tendremos oportunidad de verlo, hoy ya no, porque llevamos ya 1 hora y lo vamos a dejar en 2 minutos. Vamos a terminar con esta señal de las guerras, de los hambres, señales en la sociedad, hambres, epidemias, terremotos, hambres, epidemias, terremotos. Mateo 24:7, por favor. Y se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Una imagen vale más que 1000 palabras. Las pestes, las epidemias, como el virus del SIDA, han sembrado la muerte en todo el mundo. Más de 6,5 millones de personas murieron a causa del SIDA. Y todavía hay personas que mueren en África y en otros lugares. En el siglo XX nos deja más de 35 millones de muertes al año por hambre en un mundo en el que sobran alimentos. La guerra que estamos viendo ahora va a provocar, o sea, no sabemos lo que nos espera, porque la guerra esta va a provocar una crisis alimentaria. O sea, durante bastantes años ha habido alimentos de sobra, lo que pasa es que estaban mal distribuidos. Pero es que ahora se va a producir que no hay alimentos de sobra. O sea, si ya habiendo alimentos de sobra estaban mal distribuidos y el siglo XX nos deja más de 35 millones de muertes al año por hambre, imaginaros lo que va a venir ahora debido a que no se está permitiendo la salida del granero del mundo. El granero del mundo es Ucrania y Rusia, porque tiene grandísimas extensiones de cereales, kilómetros y kilómetros cuadrados. Pues esta guerra los rusos están bombardeando y tirando misiles a almacenes de grano y los están destruyendo. Y luego hay varias miles, no sé cuántas miles de toneladas en los puertos, en el puerto de Odessa, en Ucrania, que no pueden salir porque está el mar completamente minado. O sea, esta guerra está produciendo y va a producir muchas más cosas que se escapan de lo que vamos a ser capaces de poder visualizar. El COVID-19 nos deja hasta junio del año 2022, es decir, hasta este mes, casi 7 millones de fallecidos en todo el mundo y más de 500 millones de afectados. Esto es un mensaje para aquellas personas que dicen que el COVID no existe, que el COVID nos lo están trayendo y que nos están engañando con el COVID, ¿no? Pues estos son datos reales. Problemas económicos, dentro de las señales en la sociedad, problemas económicos. Santiago 5, del 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestra riqueza estarán podridas y vuestra ropa estarán comidas de polilla. Vuestros oros y platas están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal en los obreros que ha cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra
y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de Matán. Este texto nos habla de las injusticias que se producen en este mundo, ¿no? La gente que maneja dinero, que maneja negocios, que se aprovecha de las personas, que no les paga lo que les debiera de pagar, que los explota, la explotación. Los sindicatos y otras organizaciones han tratado durante años de mitigar un poco todo esto. Por eso en los países occidentales se ha llegado a un nivel avanzado de cierta igualdad, aunque hay mucha miseria, pero no os podéis imaginar lo que era esto hace 80, 100 años. Para que se consiguiese la jornada de 8 horas, eso produjo muchos muertos, porque la clase obrera salía a las calles en manifestación pidiendo el rebaja de la jornada laboral. Las jornadas laborales eran de 10, de 12, de 14 horas diarias con salarios de miseria, que eso está sucediendo en muchos lugares de este mundo. Europa es una excepción, hermanos. Europa y América del Norte es una excepción, pero otros lugares de este mundo no es así. O sea, nosotros vivimos en una excepción y a veces, no sé quién lo ha comentado antes, que eso, como no lo estamos viendo, pues parece como si no existiese, pero realmente sigue estando todo ahí. Esa injusticia que nos habla aquí la Carta de Santiago, el capítulo 5, sigue siendo una realidad en este mundo. Vamos a ver una de las últimas señales hoy y vamos a dejar para el siguiente día otro montón de señales que tenemos esperándonos. Tiempo de angustia de gentes. Alguien que pueda leer, por favor, Daniel capítulo 12 y versículo 1. Sí, en aquel tiempo se levantarán Miguel y el gran príncipe desde parte de los hijos de su pueblo. Serán tiempos de angustia, y cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque aquel tiempo será libertado a tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, Xavi. Está hablando del tiempo final, el tiempo de la liberación del pueblo de Dios. Será tiempo de angustia como no ha habido gente. Yo tengo un amigo que tienen una pareja que son amigos nuestros, que tienen una casa de salud en el Pirineo, que hoy la utilizan como casa de turismo rural, una casa de madera muy bonita, en plenas montañas, y él es médico. Y he hablado con él de vez en cuando, y él me comenta, desde hace años que me lo está comentando, que las consultas médicas hoy en día, en un 90% de los casos, se deben a problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, de angustia, que esas son ahora las patologías más comunes. Vivimos instalados en la angustia, vivimos instalados en el miedo. Fijaros nosotros, los cristianos, que sabemos cómo va a terminar todo, también nos afecta la angustia que vivimos a nuestro alrededor. Imaginaos las personas que no se agarran a la fe. Fijaros, esta escala que aparece aquí, el número de suicidios en España está aumentando en el último tiempo de una manera exponencial. Se ha creado un teléfono especial para que las personas llamen por teléfono si tienen ideas suicidas. Y en el año 2021, fijaros, en menores de edad, fijaros el número de llamadas que se produjeron. Fijaros lo que ha sido 2009, 2010, 2011. Pero en el 2021, en el teléfono de ANAR, que es un teléfono de ayuda a las personas con ideas suicidas, se ha aumentado de una manera dramática. Fijaros, según un estudio patrocinado por el Consejo General de Psicología de España, el 15,5% de la población española dice haber tenido ideas suicidas. El 15%, Pero este porcentaje, esto es lo dramático que está sucediendo ahora, Esto es lo dramático. Pero ese porcentaje se eleva hasta un 25% entre los jóvenes de 18 a 25 años. Por debajo de esa edad, los datos también son preocupantes, por debajo, en gente, jovencitos, en chicos de 10, de 12, de 13 años, y apuntan a un nuevo incremento. Este es un dato del 25 de enero de este año, del 2022. El año pasado, un total de 3.941 personas decidieron poner fin a sus vidas. El 2020 se convierte así en el curso con más suicidios en España desde 1906, cuando comenzaron a compilarse estas estadísticas.
Dramático, hermanos, dramático. Bien, hay una segunda parte que nos va a quedar para el próximo día. Esta segunda parte continuaremos con las señales en la sociedad, con la maldad multiplicada. Y voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar un momento si queréis comentar alguna cosa. Ahora sería el momento de poderlo hacer. Pues muy bien, hermanos. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir el próximo día. ¿Os parece? Sí. Muy bien, pues Claro. entonces vamos a hacer una oración. Ya que tenemos hoy a Joan, que sabéis que Joan ha estado con el COVID, muy malito, ha estado meses ahí en la UCI y se convirtió en un campeón. Está hecho todo un campeón aquí que salió adelante con ayuda de Dios, con ayuda de las oraciones. Hemos estado orando durante ¿cuántos días fueron? ¿70 días, Joan? Oh, no, wow. 120 días. 120, fíjate, yo me quedaba corto ahora mismo. 120 días en la UCI, ¿no? Bueno, no, en la UCI casi 3 meses. Casi 3 meses. Sí, ya, yo iba por ahí, ¿ves? 70, casi 3 meses, serían casi los 90 días. Pero gracias a Dios, Joan, has salido y tienes un testimonio ahí poderoso que contar. Entonces yo, si me permitís, le voy a pedir a Joan que ore, ya que lo tenemos aquí con nosotros, que nos acompañe en oración y nos despida. Y así pues luego ya cerramos la reunión y ya el próximo lunes, de aquí 2 semanas, nos volveremos a encontrar para ver la segunda parte de este tema. Pues bien, adelante, Joan, cuando quieras. Bueno, antes te voy a decirte una cosa. Yo estuve 120 días, pero me escapé porque había primero el Señor, de que no me dejó y tuve, me lo demostró, porque pasé días muy malos allí. Claro, nos lo imaginamos. Bueno, no nos lo podemos ni imaginar, pero de alguna manera lo visualizo un poco y digo, terrible, eso tuvo que ser ahí terrible, terrible. Ya los hospitales de por sí son terribles, con que imagínate ahí 3, 4 meses ahí en el hospital y en la UCI. Madre de mi vida, madre de mi vida. También siempre a los médicos y enfermeras les decía eso. Primero, Señor. Segundo, vosotros. Todo el equipo. Y tercero, digo, todas las oraciones que están haciendo por mí, que Pues son sí. más, Pues sí. digo, eso es lo que me da, porque venían los médicos, me decían de que yo era fuerte. Digo, no, yo no. Digo, son esas 3 cosas que es la que me dan a mí la fuerza. Amén, amén. Tú dabas testimonio ahí, cuando te decían que eras fuerte, tú decías, como decía Daniel, dice, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No soy yo que tenga más sabiduría que los demás, pues tú, es la actitud correcta, Joan. No soy fuerte, la fortaleza no es mía. La fortaleza de ninguno de nosotros es nuestra. Está en nuestra debilidad. Pablo dice, somos fuertes cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que no podemos avanzar, que por nosotros mismos no somos unos completos paralíticos espirituales y no podemos crecer. Pero entonces el Señor es cuando se abre la perspectiva de que Él pueda entrar de una forma misteriosa. No sabemos cómo funciona. Yo no sé cómo funciona, yo no sé por qué con la oración el Señor puede en unos casos intervenir y en otros casos también intervenir, pero en otro sentido, porque Dios interviene siempre, e incluso con su silencio. Su silencio es una forma de intervenir, Dios, en las oraciones, porque muchas veces esperamos que Dios intervenga como nosotros le pedimos. Pero si Dios no interviene como nosotros le pedimos, ¿qué significa? ¿Que no nos ha escuchado? No. Significa que no son sus planes, que tiene otros planes. Sí. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. En fin, pues nada, Joan, pues vale. Puedes orar y nos acompañas, por favor, en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, que te damos las gracias a este grupo, Señor, que estamos escuchando la palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando vengan esos tiempos, Señor, que estemos agarrados a ti
Señor. Que nos guíes tú por tu camino, Señor, porque tenemos tanto a un lado como a otro muchas cosas, Señor, que nos van a distraer. Amén. Guíanos, Señor, para que sigamos recto y que podamos dar siempre el testimonio tuyo, Señor. Amén. Que mucha gente no te conoce, Señor, no saben y están deseando saber algo tuyo, Señor. Yo Amén. he tenido en el hospital contactos, Señor, y espero y te digo que los guíes, Señor. Quiero tener allí un encuentro, Señor, ya lo sabes tú, y quiero de que me ayudes, que me puedan abrir las puertas, Señor, y que pueda ver a las personas estas para dar el testimonio a ellos. Amén. Te pedimos todo eso, Señor, en tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Es un gozo los lunes aquí cuando nos juntamos este grupito. Amén. Me alegra mucho veros, a Xavi, a Van Troy. Me alegra ver a Joan hoy por primera vez, a Aurora, que no te he visto, pero te he escuchado, a Estefanía, a Alejandrina, que también se ha conectado. Muy bien, hermana, me alegro mucho de saludarla. A Gracias, Estefanía, hermano. y el hermano Padilla, ¿no? También se unió con nosotros. Que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho, que el Señor nos bendiga a todos. No digo que os bendiga, sino que nos bendiga, porque yo también lo necesito. Cuidaros mucho, cuidaros mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós, hermanos y hermanos. Adiós, Jordi. Adiós. Cerramos la reunión. Adiós. Te queremos. Sí, claro que sí. Joan, Andaban. Adiós, adiós. Dios. Adiós, Van Troy.